Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora este video va a ser especial y dedicado a el director Jean-Luc Godard. Hoy, día 13 de septiembre, falleció a la edad de 91 años. En diciembre cumplía 92, era de 1930. Y bueno, me entero de la noticia en la madrugada del día de hoy. De hecho, me dice mi esposa estaba en internet y me dice, oye, acaba de morir Jean-Luc Godard. Y entonces, pues, lo primero que pensé es que, bueno, ya tenía una vida bastante longeva. No sabía exactamente cuántos años tenía, pero más o menos tenía una idea. Entonces ya hasta que mi esposa me dice, es que tenía 91 años. Y yo, pues sí, pues ya era una persona bastante mayor. Todavía hizo una película en el 2018 que la verdad no he visto a la fecha. La última etapa del director no la seguí, pero la primera etapa, que es la más relevante en su filmografía, pues claro que soy un fanático total. Luego, posteriormente de que sé la noticia, pasa un tiempo, unas cuantas horas, y luego me cae un poco el shock, ¿no? De quién acaba de morir. He hecho varios videos especiales de fallecimientos del espectáculo. Por ejemplo, el video que hice a Kino, a Eddie Van Halen, a Richard Donner. Incluso el año pasado hicimos el video de Belmondo, que está muy conectado con Godard. Y realmente nunca había tenido esa sensación con ese tipo de personajes como con Jean-Luc Godard. Porque Jean-Luc Godard realmente era un genio. O sea, hay que ser francos, era muy vanguardista en todo lo que realizó. Es tan relevante que yo considero a Godard el cineasta más importante de Francia. Y no estamos hablando de cualquier país, sino que es el país que hizo el cine. O sea, lo que para los italianos es Fellini, lo que para los suecos es Bergman, lo que para los japoneses es Kurosawa, lo que para los rusos es Tarkovsky, pues para los franceses es Godard. Y a nivel internacional, pues es todavía más enorme, porque realmente su visión del lenguaje cinematográfico fue tan único, tan inigualable, que fue un parteaguas. Antes de él, las películas se filmaban de una manera, después de él se filmaron de otra. Recordemos que él viene de la generación de la revista Cahiers du Cinéma. Una disculpa si hablo mal el francés, no se habla francés, pero Godard sale de esa revista porque él empezó siendo un crítico de cine en los 50, junto con Truffaut y otros personajes que primero empezaron siendo críticos de cine, y entonces llegó un punto en donde alguien les dijo, oye, es que no les gusta nada. Si no les gusta nada, pues entonces, a ver, háganlo ustedes. Y entonces esta generación de jóvenes dijeron, es cierto, de la crítica nos pasamos a ser cineastas. Y pues de ahí nace la Nouvelle Vague, que es la nueva ola francesa. Lo mencioné en el video de Belmondo, pero bueno, lo vuelvo a repetir, es un movimiento cinematográfico que inicia con la película de Sin Aliento de Godard de 1960, que modificó las reglas del juego. O sea, el lenguaje cinematográfico era de una manera, después de la nueva ola francesa fue de otra. Estos directores, pues realmente lo que hicieron es que la cámara se movía en base al personaje que estaban filmando, no al revés. Entonces teníamos unas cámaras en constante movimiento. Actualmente se utiliza mucho en el documental esto, pero los que lo iniciaron fue esta generación, y el que abanderó este movimiento, o sea, el sujeto más relevante en toda esta etapa histórica cinematográfica, pues es Jean-Luc Godard, porque es el iniciador de todo esto. Entonces, realmente se va un genio, se va alguien muy importante, una persona súper iconoclasta, o un director que, vuelvo a insistir, rompía las reglas. O sea, él necesitaba saber cuáles eran las reglas para romperlas. Sus personajes muy interesantes, muy intelectuales, muy bien construidos. Por lo general, su cine fue muy politizado. Creo
que después de los 70s se excedió y por eso yo me fui alejando de su cine, o sea, ya no era mucho para mí, porque también la experimentación fue demasiada, o sea, creo que ya se excedió, pero en sus primeros 20 años de carrera era fascinante. Por ejemplo, elementos que nadie usaba, como el romper la cuarta pared, lo inició él, el romper la ficción, de repente los personajes estaban diciendo un diálogo y empezaban a hablar con el público que estaba viendo la película. Luego, posteriormente, veríamos eso en otros directores que se basaron, obviamente, en la Nouvelle Vague y principalmente en Jean-Luc Godard. Tiene un montón de frases que son una maravilla, que una película solamente tenía que tener una mujer y una pistola para que fuera entretenida. Ese es un ejemplo. La frase de la verdad de la fotografía y del cine, los 24 cuadros por segundo. O sea, diálogos enormes, escenas brillantísimamente bien ejecutadas, como por ejemplo esos diálogos en una mesa en donde todos los personajes están de frente en vez de estar de perfil, o sea, en vez de que los personajes estén viendo a sí mismos, están viendo hacia la cámara. Eso es muy Godard. Estas iluminaciones tipo neón, que a posteriormente serían de neón, pero en aquella época eran iluminaciones en donde te plasmaba todo de rojo, todo de verde. Pues eso lo viene haciendo ahorita Nicolas Winding Refn y Ryan Murphy, incluso en la televisión, en American Horror Story, en sus propias series. Bueno, pues eso lo inicia también Godard. Directores que posteriormente, por ejemplo, la generación del Young Hollywood, la cual pertenece Steven Spielberg, Martin Scorsese, De Palma, Francis Ford Coppola, todos ellos se basan en la Nouvelle Vague y se basan en Godard. Eran uno de sus directores favoritos. Por eso Steven Spielberg y Scorsese, por lo general, siempre están moviendo la cámara de un lado a otro, aunque el personaje solamente esté hablando. Entonces, esa ejecución, pues viene de ahí. Luego, 20 años después, en los 90, llegan los Quentin Tarantino, David Fincher, Gus Van Sant, Paul Thomas Anderson, y todos ellos tienen mucha inspiración de lo que hacía Jean-Luc Godard. Bueno, la productora en la que estaba Quentin Tarantino, y la pueden ver antes de ver Perros de Reserva o Pulp Fiction, es una productora que se llama A Band Apart. Y obviamente está agarrado el nombre de A Band Apart, de la película de Jean-Luc Godard. Entonces, constantemente tenemos el lenguaje cinematográfico de Godard en la actualidad, pero obviamente hay que conocerlo. Sé que las nuevas generaciones, pues con esto del streaming, con tantas producciones y las megas franquicias, pues a lo mejor se les olvida la historia del cine, pero francamente sí hay que mencionar que hoy ha fallecido un genio, un parteaguas, posiblemente está entre los 10 hombres más importantes del arte, o sea, de este séptimo arte, y qué mejor que recordarlo con lo que para mí serían sus mejores películas. Aquí tengo una lista, de hecho elegí 10 de sus mejores películas. Vuelvo a insistir, de sus últimas películas, o sea, las películas que hizo en este siglo, no he visto muchas, entonces a lo mejor se me pasan, pero de las clásicas y de las elementales que uno debe de ver, claro que las he visto y elegí 10 películas. Ojo, hizo 130 trabajos, desde documentales, cortometrajes y largometrajes. O sea, es un cineasta también que tiene mucho material. Las puse no en orden de cómo me gustaban o cómo pensaba que tenía de calidad, sino que las puse en orden cronológico. ¿Ok? Entonces, para que luego no digan, es que yo siento que esta era mejor que la otra. No, esto es de manera cronológica cómo las fue realizando. La primera, obviamente, Sin Aliento, de 1960, con Belmondo de protagonista, y pues es el parteaguas de la Nouvelle Vague. Obviamente en inglés también le pusieron Breathless. Creo que en otros lados le pusieron Al final de la escapada. Es una película brutal, es una película emocionante, el dinamismo que tiene a nivel de cámara es increíble. De hecho, es imposible no recordar también a John Carpenter y su Halloween de 1978. No hubiera existido esa película si no existiera Sin Aliento. Luego
Al año siguiente, Una mujer es una mujer, que es la primera vez que trabaja con Ana Karina en largometraje y que a la posterior, bueno, sería su esposa, una actriz muy relevante francesa. Luego, Le Petit Soldat, el soldadito o el pequeño soldado de 1963, otra gran película, una vez más con Ana Karina, y que, bueno, ha marcado a muchos directores a posterior. Ese mismo año hizo Contempt, La Méprise, insisto, perdón por mi francés, también de 1963. Ahí trabaja con Brigitte Bardot, que pues, en ese momento pues sería todo un sex symbol para la época. Luego sería la ya mencionada Bonaparte de 1964. Me voy a tener un poco porque esta película es increíble. Tiene una secuencia de un baile en medio de ella brutal y que sirve mucho de inspiración a lo que luego haría Quentin Tarantino en Pulp Fiction. Yo sé que se basó en otras películas específicamente, pero Bonaparte es muy importante para Quentin Tarantino, por eso mismo hizo esa productora. Luego sería Alphaville de 1965. Una película muy interesante porque es de esas películas que es del género de ciencia ficción, pero no tiene ningún efecto especial. Por cierto, muchas veces dicen que lo perfecto no es tan agradable como lo imperfecto. Creo que en Alphaville es el caso, porque tiene uno de los errores más grandes que yo he visto a nivel visual. Hay un momento en donde nuestro personaje protagónico está en una recámara y se ve un espejo gigantesco. Bueno, hay un traveling para atrás y resulta que se ve Godard y la cámara y todos los trabajadores, o sea, pero se ve muy obvio, o sea, movían tanto la cámara que en ese momento se les va y se ven ellos en el espejo reflejado y no es un segundito ni nada, no, es bastante tiempo. Eso lo vuelve incluso más mágico porque la verdad la película es impresionante y ese error pues es algo para recordar. Ese mismo año hizo Pierrot Le Fou, Pierrot el Loco. Esta película ya la mencioné con Belmondo porque es para mí la mejor película en donde sale Belmondo y además es la mejor película de Jean-Luc Godard. Pierrot el Loco es una obra maestra de principio a fin. Tiene todos los elementos de este director, todas las cuestiones que acabo de mencionar del por qué es relevante este personaje. Belmondo está increíble, Ana Karina es impresionante, la escena de las tijeras, la escena del final, cómo se van desarrollando los personajes, estas secuencias una vez más de pláticas en donde están viendo hacia la cámara en vez de a ellos mismos, el romper la cuarta pared, ese momento en donde van en el auto y Belmondo empieza a hablar con la audiencia, es que simplemente es una obra maestra contundente. En el canal tengo un análisis total de esta película, búsquenlo, Pierrot el Loco. Un año después, en 1966, Masculino Femenino, una gran película que también toda persona que le gusta el cine de arte debe de ver. Ese mismo año hizo Made in USA, así se llama, Made in USA. Y es bastante interesante porque es una película que se basa en The Big Sleep de Howard Hawks, que es una película que es 20 años, de 20 años antes, es del 46. Y la verdad, la película de Made in USA es muy relevante en la filmografía de este director. Y por último sería La Chinoise de 1967, una película que hasta cierto punto se basa en una obra de Dostoyevsky, más demonios. Se basa en esa obra y francamente es muy, muy interesante. Esas serían las 10 películas que yo les puedo decir que son las que más me gustan. Realmente toda la década de los 60 es brillante, si se fijan, ninguna salió de la década de los 60, desde el 60 al 67. En los 70 también hizo otras grandes películas, o sea, y luego estuvo en El Grupo y luego en los 80s y en los 90s ya se politizó mucho
y la experimentación y la abstracción que tiene todo lo que te está planteando, pues ya varía mucho de lo que hizo en la Nouvelle Vague, porque la Nouvelle Vague luego se termina, este movimiento se termina y ya todos los directores que pertenecían a ella modificaron sus formas de hacer cine. Espero que el video les haya gustado, espero que puedan ver alguna de las películas, la verdad es difícil encontrarlas en el Movie, que es la plataforma de cine de arte, hay muy pocas, creo que hay una o dos, siempre estaré en contra de la piratería, pero si no la pueden encontrar de otra manera, pues recurran a ella. Así que ojalá las puedan encontrar. Si les gustó el video, pónganle like. Si les gustó el video, pónganle dislike. Y pónganme sus comentarios. A lo mejor ustedes agregarían una más a la lista o las quitarían de la lista. O pónganme cómo conocieron a Godard, cuál fue la primera película que vieron de él, cuál es la que les parece la mejor, cuál es la que les parece la peor. Posiblemente algunos de ustedes saben mucho más de Godard que yo. Entonces quiero saberlo en sus comentarios.